Vamos a conversar hoy en Panam Post con el analista político republicano Adolfo Franco para que nos ayude a entender mejor y explicar a nuestra audiencia cuáles son las implicaciones tanto jurídicas como políticas del caso contra el expresidente Trump, que fue pues acusado de 37 cargos, e incluso anteriormente de 34 cargos en Manhattan por otro caso, ¿no? Entonces él ha hablado de que evidentemente hay una intención política, considerando que pues es el principal rival del presidente Joe Biden para las elecciones si efectivamente se queda con la nominación republicana. Pero quisiera que primero, antes de hablar del tema político, nos ayude a entender un poco las implicaciones jurídicas. ¿Hasta dónde puede avanzar esto? Se sabe que incluso si él llega a ser condenado, nada le impide ser candidato a la presidencia, ¿es correcto? Pero quisiéramos saber hasta dónde puede llegar esto. ¿Qué puede ocurrir? ¿Puede realmente el expresidente Donald Trump ir a la cárcel? Y en caso de ser así, ¿cuántos años podrían condenarlo en caso de ser pues declarado culpable, considerando los cargos que se le están imputando, ¿no? Y si hay algún beneficio que se le aplique en este caso, tal vez el de casa por cárcel por su edad o algún beneficio de libertad condicional bajo fianza. Bueno, excelente pregunta. Vamos a hablar lo que es técnicamente posible, que está un poco divorciado de lo que es la realidad. Pero técnicamente el presidente está enfrentando unos cargos que pueden, si se suman todos los cargos con la pena máxima que se puede aplicar en este caso, puede ser hasta 800 años en la cárcel. Yo sé que eso suena absurdo, pero eso sería lo máximo. Por supuesto que cualquier norteamericano que esté enfrentando este tipo de cargos, primero son serios, no hay ningún beneficio para un expresidente. Estoy hablando técnicamente como abogado y la situación jurídica en Estados Unidos. Así que si este fuese un caso de cualquier otra persona que no sea el presidente Trump, los cargos son importantes, significantes, porque son 30 y pico de cargos, aunque en general en la mayoría de los casos, muchos de estos cargos se unen o se eliminan. Así que esto lo más probable es que sea el presidente Trump o otra persona que no va a proceder con tantos cargos como han presentado los fiscales. Hay que acordarse que con cualquier fiscal lo que va a presentar es lo máximo posible. Hay un dicho que en Estados Unidos, tirar todo contra la pared a ver que se pega. Así que, pero aún así, solamente un cargo, por ejemplo, puede involucrar unos 20 años en la cárcel. Y una persona que tiene 77 años que acaba de cumplir, eso sería en la cárcel posiblemente hasta los 97. Estoy hablando técnicamente de lo que es Solamente por posible. uno. Sí, así que los cargos son significantes, son serios, y la ley en Estados Unidos, si se aplica con la obstrucción a la justicia, pues sí, son años en la cárcel posiblemente para cualquier norteamericano común y corriente, por decirlo así. Ahora, entrando ya en lo que, pues, evidentemente es la implicación política, ¿no? El Sí. presidente Trump ha reiterado en varias oportunidades que se trata de una cacería de brujas y para sustentarlo, él ha expuesto recientemente los presuntos nexos que tiene el fiscal Jack Smith con el Partido Demócrata y también ha recordado cómo, por ejemplo, Hillary Clinton, el presidente Donald Trump e incluso un caso mucho más notorio, el de su hijo Hunter Biden, no han llegado a ser investigados y mucho menos a una acusación como está ocurriendo con el caso del presidente Trump, que es el primer presidente en Estados Unidos, presidente o expresidente, en afrontar una acusación federal, ¿no? Entonces, en el caso político, quiero preguntarle, en el camino a la Casa Blanca, ¿cree que esto tal vez en vez de perjudicarlo, lo victimiza? ¿Puede más bien, en vez de perjudicar su aspiración, favorecerlo en cuanto a su electorado? Bueno, esta es una excelente pregunta. Esto tiene que ver con la realidad primero. Antes hablamos de lo que es técnicamente lo que representan los cargos, pero esto es la realidad política, este es el contexto. Es decir, que primero, la mitad del pueblo norteamericano piensa que esto es una persecución política en primera instancia. Segundo, en este caso específicamente, sí, lo que se está
implicando aquí es que hay una doble justicia, una justicia para los demócratas y otra para los republicanos. Y eso va a ser la base de la defensa del presidente Trump, que hay una aplicación no justa y política, algo que nunca, no tenemos precedente en nuestro país, tener ese tipo de posición por el gobierno en el poder. Hay que acordarse que el señor Smith, para estar claro, es un fiscal especial, no independiente. Y es lo que significa eso es que fue nombrado por el procurador de los Estados Unidos, que es el señor Merrick Garland, un político nombrado por el presidente Biden. Así que las personas que están tomando estas decisiones son políticos, es decir, que son personas partidistas, porque nada que haga el señor Smith se puede hacer sin la aprobación del procurador, que es Merrick Garland de nuevo. Así que por eso eso es la acusación que ha hecho el presidente Trump, que esto es una cacería de brujas que nunca hemos visto en nuestro país. Y por supuesto, como usted acaba de decir, hace 7 años, el entonces director de la FBI en Estados Unidos dijo que aunque existía la posibilidad de llevar cargos en contra de Hillary Clinton, ningún fiscal con un cerebro llevaría a cabo una acusación en caso de Hillary Clinton cuando era la candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Así que esta es la cuestión política, manipular el sistema que estamos hablando de esto. Pero encima de eso, lo que estamos hablando de documentos, estamos hablando en términos jurídicos, de una ley en Estados Unidos que es civil, no criminal. La acusación es que el presidente de alguna manera estuvo obstruyendo la justicia y estaba ocultando documentos. Eso no lo sabemos. Hay que acordarle para que los televidentes entiendan que 13,000 documentos fueron revisados, 13,000 por el Ministerio de Justicia, y solamente 121 de ellos estaban en duda. O por lo menos que estaban clasificados y que el presidente supuestamente no tenía derecho a mantenerlos. Eso es una cuestión que hay que discutir en Estados Unidos, porque otros expresidentes han tenido, entre ellos Bill Clinton, han tenido documentos en su posición después que fueron presidentes de los Estados Unidos. Lo que no hemos hablado es que el señor Biden, cuando no era presidente, que nunca tenía el derecho, o tiene documentos en su garaje. Así que todo esto en Estados Unidos, ese escándalo que tenían regado por todo en la casa presidente Trump, documentos. El otro, el actual presidente, tenía documentos que nunca tenía derecho de estar en su posición en primer lugar y están en su garaje. Y yo no veo el escándalo político en Estados Unidos al respecto. Así que esa va a ser la base, que esto es una cuestión de encontrar el blanco es Donald Trump, y lo que están buscando es decir, bueno, ¿qué podemos hacer para destruir a Donald Trump? Y hay un magistrado muy conocido en Estados Unidos hace 80 años, el magistrado Jackson, dijo que en Estados Unidos la diferencia es que uno no tiene un blanco para buscar un crimen. Cualquiera puede encontrar algo sobre cualquier persona. Es decir, que el crimen hay que primero existir antes de ser el blanco. En este caso, esto es lo que han hecho con el presidente Trump. ¿Usted cree que había más condiciones para juzgar entonces al presidente Biden que al expresidente Donald Trump? Bueno, primera cosa, no se puede dar una acusación contra un presidente mientras que es presidente de los Estados Unidos. Pero sí, la respuesta es sí en este sentido. El presidente Biden se llevó, por decirlo así, se llevó una frase que usó aquí, mucha gente se robó documentos secretos cuando era senador, algo que no tenía ningún derecho de hacer. El presidente Trump, eso se puede discutir, fue presidente de los Estados Unidos. Uno puede discutir si tiene derecho a los documentos, si tomó medidas para desclasificarlos en un momento dado, etc. En el caso de Joe Biden, él hizo esto cuando era vicepresidente y senador, donde nunca tenía ese derecho. Así que el caso de Joe Biden es muy claro. Sí, una violación clara. Y nadie habla de eso en Estados Unidos. Cuando digo nadie, los medios de comunicación en Estados Unidos dan esto como si no fuese algo de gran importancia. Eso es mucho más preocupante. Lo que el pueblo ve aquí
aún las personas que no están con Donald Trump, es que de alguna manera esta es una agenda política y que está recibiendo un trato especial, perseguido, que no ha recibido Hillary Clinton y no ha recibido Joe Biden. Sí, el presidente Donald Trump dijo que esto también convierte o está convirtiendo a Estados Unidos en una república bananera. Sí. Incluso ayer su abogada comparó que lo que está ocurriendo solo ocurre en dictaduras como las de Cuba o Venezuela. Pero en términos electorales habría incluso una comparación más extrema si recordamos el caso de Nicaragua, donde Daniel Ortega encarceló a todos sus rivales políticos para él garantizar reelegirse. ¿Cree que puede estar llegando a este extremo, a esta comparación en Estados Unidos, que se esté buscando, como en Nicaragua, encarcelar a Donald Trump para quitarlo del camino político de cara a las elecciones de 2024? Y bueno, aunque yo apoyo al presidente Trump y creo que tiene toda la razón, yo no creo que hemos llegado a un nivel en nuestro país, lo que vemos en Venezuela, en Nicaragua. Pero sí es cierto que hemos dado un paso hacia atrás con respecto al sistema político de Estados Unidos, que siempre ha sido una transferencia del poder pacíficamente, un respeto a la oposición y nunca se han encarcelado los oponentes políticos de Estados Unidos. Y más en casos como este, ¿no? Todavía si fuera un caso, un asesinato, lo que sea, sería otra cuestión, donde todo el pueblo estaría de acuerdo de que, bueno, esto no se puede justificar. Aquí tenemos, como ha dicho el ex vicepresidente Pence, que está aspirando en contra del presidente Trump para la postulación. Ha dicho que esto solamente está dividiendo el país y su pregunta es excelente. Se ha creado una falta de confianza en los Estados Unidos con el sistema jurídico. Y eso es lamentable. Yo no creo que hemos llegado al nivel de Nicaragua, pero sí un precedente que es horrible, porque lo que esto representa en el futuro para Estados Unidos es que cuando los republicanos estén en el poder, les puedo asegurar que todas estas medidas que han tomado contra el presidente Trump de la destitución que se hizo hace unos años a estos cargos criminales, esa va a ser la manera que van a proceder los republicanos en el futuro. Y eso es lamentable para el país y sí vamos en el camino equivocado. Y una última pregunta para no quitarle más tiempo. ¿Cree que esto esté llegando, digamos, a una conspiración de mayor nivel, el evitar que el expresidente Donald Trump vuelva a la Casa Blanca? Se lo digo porque dentro de los nexos que el expresidente mencionó está el hecho de que la suegra del fiscal Smith trabajaba directamente para la Open Society Foundations de George Soros, y justamente este fin de semana se conoció que él le cedió el control de su imperio a su hijo Alex Soros, quien dijo en una entrevista con el Wall Street Journal que él es más político que su padre y que dentro de una de las cosas que le preocupa es que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. Entonces parece que se está, digamos, conjugando todo esto en este sentido, ¿no? Uniendo todo esto en este sentido. ¿Cree que puede haber una conspiración mayor como la que salió o se conoció luego de las elecciones de 2020, de que se confabularon las redes sociales, las plataformas, medios para evitar que Donald Trump ganara en 2020? Bueno, no sé si están conspirando, pero sí tienen la misma agenda. Están compartiendo la misma meta, que sí que es evitar que regrese al poder Donald Trump. Lo que quieren ellos, claramente, es lo siguiente, que sigan adelante estos asuntos legales, estos juicios, por decirlo así, y vienen otros. Esto no ha terminado aquí. Vienen unos cargos en Georgia dentro de poco. El sistema nuestro de justicia es muy lento y lo que representa esto va a ser lo siguiente. Va a demorar meses y meses, a lo mejor años, para llegar a un juicio. La consecuencia de esto es la siguiente. Donald Trump va a estar aspirando a la presidencia mientras que se estén defendiendo en las cortes de Estados Unidos a través del país. Es decir, que todo el enfoque va a ser sobre la situación personal y va a tener encima una nube oscura mientras que sea el candidato a la presidencia. Porque esto no se va a resolver antes de noviembre del 24. Es imposible. El sistema nuestro no funciona de tal manera. Así que lo que quieren los demócratas es que el pueblo norteamericano eh, eh, tenga que escoger entre Joe Biden y un candidato que está bajo este tipo de acusación. Y entonces, eso es lo que quieren ellos, no que se resuelva antes,
Entonces, la mayoría del pueblo, porque no hay suficientes republicanos en Estados Unidos solamente para elegir a Donald Trump, la mayoría de independientes en Estados Unidos y aún demócratas conservadores van a decir, es que es un riesgo muy grande, no podemos votar por una persona que está acusada de estas cosas y no está resuelto el asunto. Así que una vez hemos dicho que un gallo herido, por decirlo así, y eso es lo que quieren los demócratas. No que se resuelva esto antes, porque yo creo que Donald Trump va a salir absuelto, pero que esto se vaya a prolongar y esto va a ser un beneficio enorme para los demócratas, porque de nuevo, no hay suficientes demócratas y republicanos para elegir sus candidatos. Hay que unirse a los independientes y ellos en general escogen, cuando digo conservadormente, los candidatos que no tengan este tipo de problemas, por ejemplo, específicamente. Así que eso es lo que tienen ellos en mente. Y es una maniobra bien cínica y una manipulación del sistema nuestro. De esta manera le doy las gracias entonces a Adolfo Franco por habernos acompañado estos minutos aquí en Pan Am Post. Muchas gracias y bienvenido Muchas por acá. gracias. Que Gracias. esté muy bien. Gracias.